Hola a todas y todos. Bueno, estamos aquí listos para hablar acerca de lo que ha sido un tema desde la semana pasada muy importante para el fútbol mexicano y tiene que ver con el asunto de la decisión de los clubes de no tener, en este caso de la Liga MX, de no tener ya ascenso ni descenso durante 5 largos años. Hemos visto cómo se han roto las vestiduras muchos de los comentaristas de diferentes medios de comunicación y bueno, algunos de ellos se dicen periodistas y que han señalado que es un asunto en donde la parte deportiva ha quedado, pues obviamente muy mal porque se ha privilegiado el negocio. Y yo, la verdad es que lo que quiero es partir con un análisis de diferentes ópticas, pero todos desde el punto de vista comercial. Hemos visto ya en diferentes entrevistas al señor Enrique Bonilla dando pues la información correspondiente, no de manera total, porque le ha faltado decir cómo se votó en la asamblea de dueños, pero bueno, la información general respecto a cómo se dieron los acontecimientos sí lo ha podido externar. Hay que partir de algo muy importante. Tanto el deporte profesional como el deporte amateur en el país necesita recursos, necesita inversión de dinero, eso no hay duda. Incluso el deporte amateur a través de los organismos como la Comisión Nacional del Deporte, el Comité Olímpico Mexicano, la Confederación Deportiva Mexicana, pues se tiene que entregar dinero a los deportistas, a sus equipos de trabajo para que puedan rendir. Así es de sencillo, siempre ha sido así. El deporte, a pesar de que se dice que es amateur porque no hay un profesionalismo, desde esa perspectiva necesita inversión de dinero. Y desde luego el deporte profesional, pues con mayor razón. Dentro del deporte profesional aquí en México, hay muy pocos deportes profesionales. De hecho, los únicos, los más consolidados son el fútbol y el béisbol. En su momento estuvo el CIMEVA del baloncesto, sin embargo, pues este se cayó y ya no hay. En el caso del béisbol incluso está dividido. Está la Liga Mexicana y la Liga del Pacífico. Entonces, tenemos que partir de ahí. El fútbol es un negocio y como tal ha perdurado y ha crecido precisamente porque hay dinero de por medio y la Federación Mexicana de Fútbol durante toda su trayectoria ha ido consolidando este producto que es el fútbol mexicano, en su versión de los equipos de primera división principalmente y por otro lado la selección nacional. Las categorías hacia abajo pues han pasado por muchos devenires en ese sentido en la parte organizativa. Antes, por ejemplo, existía el torneo de la central de reservas, que eran los jugadores que pertenecían al primer equipo pero que no jugaban y entonces se armaba de ahí ese torneo. Y ha habido muchas opciones. En el caso de la liga de ascenso, se está hablando de que tiene una existencia la primera A de 25 años. En estos 25 años han desaparecido más de 70 franquicias. Es muy importante considerar eso. Seguramente si ustedes son de algún estado de la República, han de haber escuchado nombres como el de Delfines de Acapulco, Lobos de Tlaxcala, y en fin, puede haber un montonal de franquicias que fueron desapareciendo por la falta de capital. Hay que ver cómo funciona actualmente en el mundo globalizado el fútbol, el fútbol. Se habla de que hay varios ingresos, los más importantes, hay 4 o 5 ingresos que son muy importantes, que tiene que ver con los ingresos de televisión, los derechos de televisión, tiene que ver con la mercadotecnia, que es la venta de todo lo que son playeras, banderines y todo este asunto. Tiene que ver sí con la taquilla, pero la taquilla forma parte mínima de estos grandes ingresos que hay. Otro de los ingresos para muchos equipos es la compraventa de jugadores. En fin, hay como 5 o 6 apartados en donde de ahí es donde se hace el financiamiento de los equipos. Conocemos gente que ha tenido herencias y la ha dilapidado precisamente teniendo equipos de ligas de ascenso, de segunda división, de tercera división, en su momento de la primera A, porque es gente muy entusiasta, pero pues que no sabe de toda esta parte comercial y desde luego esto lo lleva a la quiebra. Entonces, partamos del hecho de que es un negocio que no se pudo consolidar la primera A, y nada más para llevarlos al presente. En el presente resulta ser de que empezó la liga con 14 equipos y 2 de ellos dejaron de funcionar, uno de una universidad, que es la Universidad Autónoma del Estado de México, y el otro, que era el equipo del señor Goldsmith, que estaba en Colima, y al morir él, pues su familia dijo, nosotros ya no queremos seguir en el negocio del fútbol, y se retiraron. Entonces de 14 equipos se quedaron con 12. Y de estos 2 equipos, varios de ellos tienen problemas de financiamiento para pagarle a sus jugadores. Y se adiciona la circunstancia ahorita del COVID-19. Entonces, un desastre esta liga de ascenso y desde luego que pues, era inviable el poder mantener estos proyectos. Adicionalmente, sabemos que muchas de las franquicias
de tercera, de segunda división, incluso de la primera A, pues también ha habido dinero no lícito, es decir, dinero de diferentes grupos delincuenciales donde se hace el lavado de dinero. Entonces, hay toda un análisis, una revisión que lleva a los dueños de los equipos de la primera división a tomar esto. Categóricamente, hay que decirlo, todos estos comentaristas que dijeron que era porque había que salvar al Atlas, al Chivas, a Puebla, es pura verborrea. Porque independientemente de que estén involucrados ahorita en el proceso del descenso, involucrados en el proceso de descenso, no era por ahí el asunto es de carácter financiero en materia de recursos. Miren, les voy a platicar rápidamente, yo trabajé durante muchos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y esta gran institución es una de las instituciones con mayor infraestructura deportiva, y nada más les voy a mostrar una foto de una memoria deportiva. Esta, esta es una foto en donde está aquí el equipo del Atlante IMSS. El Seguro Social llegó a tener al equipo del Atlante. Ahí vemos caras muy conocidas del fútbol mexicano como Caviño, Evanildo Castro Caviño, Gregor Latos, que era un jugador de la selección polaca, al Ratón Ayala, un jugador de la selección argentina, a Sergio Lira, que está por acá, y bueno, a otros jugadores, al Calaquita González, que también anda por ahí, Eduardo Moses, en fin, estos jugadores que pertenecieron nada más y nada menos que al Seguro Social, pues muchas ocasiones lo que se veía precisamente en el deporte era la opción de que los gobiernos invirtieran. Lo pongo como ejemplo el Seguro Social, porque después de que fracasó este proyecto en el Seguro Social, el Atlante fue vendido al gobierno del Distrito Federal. Y así muchas franquicias de los equipos de primera división, o luego de la segunda o de la primera, han tratado de ser subsidiados por los estados. Entonces, ese es el asunto. Si no hay dinero que soporte a los equipos, pues obviamente estas franquicias van desapareciendo. Adicionalmente, yo provengo del fútbol de salón. En algún momento la Federación Mexicana de Fútbol Salón, que era diferente a la Federación Mexicana de Fútbol Soccer, intentamos profesionalizar al fútbol de salón, y pues la verdad es que cuando uno iba a ver a las televisoras, concretamente Imevisión en su momento con José Ramón Fernández, pues no les interesaba nada más que el fútbol. Por eso es que no se desarrollaron otros deportes. No había tantas televisoras, y obviamente para generar contenidos, que es la manera como se maneja actualmente el fútbol, bueno, pues sí, está el equipo, y el equipo significa generar contenido, es decir, 2 horas de entretenimiento. Las televisoras tienen que pagar en este momento por los derechos, pero las televisoras tienen un gasto operativo para sacar las unidades a la transmisión de los diferentes eventos. Por eso es que solamente en algún momento se llegó a transmitir el baloncesto, y insisto, el béisbol sí ha tenido esa difusión, pero si ustedes ven, ni siquiera en cadena nacional. En muchas ocasiones son cadenas locales. Entonces, si no hay una conjunción en donde haya medios de comunicación, compren los derechos de transmisión, y esto haga una gran difusión, pues los equipos se ven muy comprometidos para poder sacar nóminas y poder sacar adelante todo esto. Vamos a números de las entradas. Se habla de que había equipos que tenían mil aficionados que iban a su estadio, y en promedio la Liga de Ascenso llegó a tener 5,000. Con 5,000 no haces una taquilla que te permita tener ingresos suficientes para mantener salarios muy altos, y además de muchos jugadores. Entonces, ahí está, ese es el motivo del por cual se hace precisamente este intento de darle un encauzamiento diferente, y decir, en 5 años vamos a buscar que se refuerce precisamente la estructura de esta liga de ascenso, para posteriormente entonces aspirar a estar en la primera división. Y en la primera división, en la Liga MX, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que también hay equipos que han tenido problemas financieros, y también ahorita con el asunto del COVID-19, pues van a tener que hacer un replanteamiento económico, porque como empresas, pues no van a poder subsistir con los grandes costos que significa todo esto. De hecho, ahorita tienen que decidir en qué momento van a reingresar nuevamente a la actividad, porque desde luego tienen ahorita derechos de transmisión ya pagados. En fin, hay todo un asunto que hay que ver y que hay que resolver de manera inmediata, y obviamente que todo esto trae como consecuencia que este proyecto a 5 años tenga como intención fortalecer precisamente esta liga de ascenso. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos es si en 5 años se va a poder hacer lo que no se hizo en 25. Y bueno, de eso es de lo que vamos a hablar ahorita en el siguiente corte.
Antes de irnos a corte, lo que platicábamos era si en realidad lo que no se hizo en 25 años, ahora en 5 años se va a poder lograr. Bueno, la apuesta es que habiendo financiamiento se saque adelante. ¿Cuál es el asunto de la Liga de Desarrollo? Lo que está planteando es que se tenga en este momento la posibilidad de que los 3 equipos que queden en la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga MX apoquinen 80 millones de pesos por temporada, así como se vaya dando, para que de esos 240 millones de pesos se vayan precisamente a la repartición de los equipos de la Liga de Ascenso. Entonces, financieramente va a haber mayor liquidez. De hecho, ahorita ya los jugadores que se les adeuda dinero van a poder cobrar. Es un asunto, insisto, de carácter comercial y en donde lo que se busca es darle precisamente estabilidad a esta situación de altas y bajas. Ha pasado en otros países, sí ha pasado en otros países. Se ha quitado el descenso con esta finalidad. Ahora, los románticos del deporte que dicen que no, que el deporte debe tener perdón, debe de tener las ligas, el ascenso y el descenso. Yo más les digo, y a mí me extraña mucho que haya gente como Carlos Albert que se rasga las vestiduras. Él fue director del deporte del Distrito Federal. Un gran fracaso, Carlos Albert como director del deporte del Distrito Federal en el periodo 97-2000, cuando dirigía esta ciudad, Cuauhtémoc Cárdenas. Y él sabe perfectamente que hay que meterle dinero. Obviamente, sus deportistas cuando fueron a la Olimpiada Infantil y Juvenil requerían los apoyos mínimos de transportación, alimentación, el pago a entrenadores, y eso requiere dinero. Y estoy hablando del deporte amateur, yo se los digo. En el Seguro Social, nosotros teníamos nuestra participación, no íbamos a todos los deportes, porque hay un montón de deportes en la Olimpiada Juvenil e Infantil, y íbamos exclusivamente, más o menos, me acuerdo que íbamos más o menos entre 15 y 17 deportes, y yo que llevaba en la dirección técnica de fútbol de salón, principio número uno, se invertía más en los deportes que garantizaban medallas de primero, segundo, tercer lugar, luego posiciones de cuarto y quinto lugar. Así se toman las decisiones en el deporte amateur o en el deporte profesional. Es una situación que tiene que ver con administración deportiva. Y desde luego que cuando estamos hablando de esto, y hacen los planteamientos los equipos de la primera, de la Liga MX, habría que ver cuáles son las franquicias exitosas. Dentro de las franquicias exitosas por per se, pues por ejemplo está Chivas, porque Chivas puede estar en el último lugar, puede estar a mediana tabla, puede estar campeonando, pero siempre la gente, ahí estamos con nuestro equipo. Estamos hablando de que Chivas ha tenido un promedio de entrada entre 20 y 25 mil personas. Cuando anda mal, obviamente es una entrada en donde garantiza vender los derechos de transmisión. Chivas es el que mejor vende sus derechos de transmisión y además no a una cadena, sino a varias cadenas. Y desde luego, en cuanto a mercadotecnia deportiva, hemos visto que en este caso ahorita el patrocinador Puma, pues paga los derechos. ¿Por qué? Porque sabe que va a ganar vendiendo un chingo de playeras, ¿no? Entonces, ese equipo, esa franquicia está bien posicionada. Pero pues hay otros que no han funcionado bien. Estamos hablando de lo que fue el extinto Veracruz, o que le cuesta mucho trabajo hacerse de un presupuesto que le rinda, en este caso, para tener un equipo competitivo, como el caso de Pumas. O estamos hablando de equipos con gran refuerzo empresarial, como en el caso de los Tigres de Nuevo León o Monterrey, de los grandes consorcios empresariales. O, en este caso, Grupo Caliente, que a través de otras estrategias de empresa, pues también ahí están metidos. Entonces, esa es la neta del planeta. Lamentablemente, el fútbol nacional y el fútbol mundial requiere de recursos y necesitan tener ya una visión de administración de manera efectiva, en donde no se gaste más de lo que se ingresa. Así es como se manejan las finanzas ya en el mundo global del fútbol. Entonces, esa es la realidad, esa es la neta del planeta, para que no nos estén choreando ahí estos románticos. Y insisto, en el caso de Carlos Albert, pues me parece que es una persona que se supondría debería de estar conociendo el asunto de cómo se manejan los negocios. Él estuvo administrando el deporte, obviamente sé que tiene esos comentarios porque es un ignorante, porque además fracasó con el deporte del Distrito Federal. Entonces, la situación así es de concreta. La Liga de Desarrollo se pretende que sean los 2 equipos que están actualmente, que equipos de la segunda división se sumen a estos 12 y que además algunas filiales de los equipos de la Liga MX también, para llevar a una liga que tenga más o menos 16, 18 equipos. Así es como está pensada. 5 años no va a haber ascenso ni descenso. Y la pregunta que se tendría que hacer es, ¿entonces va a haber espectáculo? ¿La gente va a brindarnos buenas opciones? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la alternativa está
visualizar hacia arriba en el sentido de decir, bueno, ahí está el campeonato dentro de lo que es la competencia de la Liga MX. Algo que puede apretar bien los directivos es decirle a sus jugadores, a ver, te voy a contratar, tengo que pagar 80 millones y quedo entre los últimos tres. Ah, pero lo voy a pagar solo, no, yo voy a absorber 40 millones, pero el resto se los descuento a los jugadores. Ahí en el contrato, de tal manera de que también los jugadores pues le echen ganitas, porque imagínense qué cómodo, por ejemplo, ahorita los jugadores del Atlas, ¿no? Saben que no se van a ir al descenso, y que pudieran, o Chivas, o Puebla, cualquiera de los que estén ahí involucrados, y que en ese momento los jugadores se echan a la hamaca, pues ya no hay descenso, pues que pague ahí el club y nos mantenemos aquí. No, ahí es donde va a cambiar todo esto. El fútbol mundial va a cambiar, va a haber ya tasas en este momento de salarios, se les va a descontar salarios a muchos de los jugadores. Todos tienen que hacer un gran esfuerzo porque la economía mundial con el COVID está sufriendo modificaciones muy drásticas. Estamos hablando de crisis en todos los países y no es excepción un sector como es el deporte profesional, específicamente el fútbol. Así que dentro de estos grandes cambios está esto que se está presentando. Así que ahí está la información, que no los engañen. Es un asunto meramente comercial y bueno, pues así está la situación. Esa es la trayectoria de lo que ha sucedido con el fútbol de ascenso, en donde ni siquiera muchas veces tenían las mejores condiciones para poder entrenar y brindar un espectáculo adecuado. Y va todo ligado. Si no hay un buen espectáculo, si no hay buen equipo, pues en los estadios no se ve reflejadas las entradas. Así que, pues ahí está. La mejor opinión es la de ustedes. Yo creo que estos 5 años deberemos de empujar como espectadores a que la Liga MX sea realmente muy competitiva y exigirle cada quien a nuestros equipos, en el caso de los que vamos a Chivas, exigir que estén muy competitivos y siempre con la intención de campeonar. Y pues ahí está. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.